FM 89.1, Radio Universidad. De la mañana, 10 minutos, estamos haciendo nada de lo que parece en Radio Universidad. 27 ya la temperatura, hoy llegaremos hasta los 33, diga 33 por favor. 33. Goza usted de muy buena salud, quería decirle. No, más o menos, no sé si es muy buena, pero... Estás un poco mejor. Sí, un poco mejor. Bueno, un día histórico, hoy también, así como la semana pasada lo decíamos, porque bueno, hay fechas que te marcan, ¿no? Y que son muy importantes, con algunos casos que quedan en la memoria de todos. Hoy también es uno de esos días porque se cumplen 26 años de otro asesinato. Mientras estamos en medio de los alegatos por el crimen de Fernando Báez Sosa, recordamos también que hace 26 años asesinaban a José Luis Cabezas, que era un fotógrafo, un reportero gráfico, que, bueno, vamos a conocer algunos detalles más en esta charla, que osó tomarle una foto a la persona equivocada. Eso demostró después la justicia y el tiempo. Alguien que fue un testigo privilegiado de todo aquel caso, en este mismo lugar, en Dolores, mirá vos cómo son las cosas, fue Antonio Fernández Llorente, nuestro colega y amigo que lo tengo en línea. Antonio, ¿cómo andás? El Gallego Fernández hoy. ¿Qué haces, Gallego? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Todo bien, trabajando para variar. Para variar trabajando, no aprendés más, no aprendés más. En fin. Y es una lección que no se aprende. ¿Qué vas a hacer? Quizás sea por no recibir valijas, viste cómo es esto, pero bueno. Y bueno, a veces es el precio que se paga, ¿no? Es el precio que se paga. Sí, laburar toda la vida, pero bueno, es lo que hay, Galleguito. Y es lo que nos enseñaron, además, así que bueno. Sí, Antoñito, por suerte sí. Antoñito, hace 26 años sé que sos uno de los pocos, porque no había tantos como hoy hay periodistas por todos lados, pero en aquel momento era un puñado de periodistas que pudieron laburar en uno de los casos más emblemáticos, ¿no? de la justicia argentina. Pues fue el caso que más tiempo, que mayor cobertura tuvo en la historia del periodismo argentino. Muchos colegas estuvieron un año en el caso Cabezas. ¿Un año allá? Y otros se quedaron un año. Y otros se quedaron hasta el juicio oral y público, por eso decía un año y pico. Y casualmente es en la misma sala que hoy se va a conocer, o están escuchando los alegatos, sí, a Fernando Báez Sosa, ¿no? Es en la misma sala, en el mismo lugar, la misma posición, nada más que en lugar de los asesinos o de los sospechados o culpables, responsables, estaban Braga, Preyeso, Retana, Auge y González. Es el único cambio que hay. Las caras de los que estaban allí, y Gregorio Ríos también, ¿no? Sí. Realmente es una sala histórica, esa de Dolores. No solamente histórica por el caso Cabezas, sino por la historia. Pensaba, Gallego, que es la única sala que hay para toda la costa atlántica, algo insólito. Son dos salas. Sí, bueno, eso también alguna vez se tendrá que rever, ¿no? Cuando se habla de la justicia, pero hay casos, viste, que trascienden todo, y en muchos tuviste vos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso María Soledad Morales, por ejemplo, que hay un antes y un después, el caso Mangieri, también lo contábamos hace un ratito, el soldado Carrasco, pero ¿qué tenía de particular este caso, el del asesinato de Cabezas? Y tenía todos los condimentos, ¿no? Tenía la política metida en el medio, la barra bravas, la policía, brigada antinarcóticos, justo era después del caso Coppola. Había un juez que era muy particular, una investigación muy profunda, un mensaje directo al gobernador Eduardo Duhalde, porque el mensaje fue para Duhalde. Había una disputa muy fuerte por el puerto de Pinamar entre Menem, que lo impulsaba a Labrán, entre Duhalde, que lo quería para la provincia de Buenos Aires, después fue el Puerto de la Plata. Había toda una discusión sobre puertos de aguas profundas, sacar de lado Bahía Blanca, había una discusión muy fuerte, y en el medio apareció un fotógrafo muerto en una cava, un periodista, un medio de comunicación involucrado, y por allí pasaba el gobernador cuando iba a pescar. De hecho, Duhalde pasa a las 7 de la mañana, cuando estaba la policía recién llegada a la cava de General Madariaga. Un caso que tuvo todos los condimentos, ¿no? Uh-huh. Y involucrada policía, política, empresarios, la fiesta de Andriani, era toda una mezcla muy muy extraña. Pensá que en ese lugar también vacacionaba Carlos Rucauf, en Villa Gesell, a pocos kilómetros de Pinamar. Es más, cuando llego a Pinamar, que llega a las 5 de la tarde al aeropuerto de Villa Gesell, me encuentro con Rucauf, que esperaba al hijo. Mira. Y ahí me dice, mataron a un fotógrafo. Y yo le doy el nombre del fotógrafo. Cabeza, me dice. Digo, sí. ¿Era conocido? Cabeza. Porque digo, hoy todos nombramos a Cabeza y todos sabemos quién es, pero ¿era conocido en el ambiente? ¿Era alguien que rápidamente identificabas?
Era muy particular él, era muy gracioso, muy divertido. Era un tipo que buscaba las fotos distintas, se paraba arriba de los escritorios, le había hecho fotos a Rucau. Fue un personaje muy particular, José Luis. Era un tipo muy divertido. No sé cómo era trabajar con él, porque yo nunca trabajé con él. Sí trabajamos en cobertura juntos. Claro. Era un tipo muy particular. Yo lo había conocido mucho en Catamarca, porque había cubierto junto a Michi también el caso María Soledad Morales. Le había sacado fotos a las fotos de María Soledad cuando era chiquita, con la madre, con Elías Morales. Un personaje muy divertido, era muy reconocible. Ajá. Muy reconocible. Y para, muy gracioso. ¿Y para el ambiente político, digamos, era un personaje incómodo? No. No, a ver, es como... Vos tenés experiencia en gráfica, en radio y en televisión. Es como los camarógrafos. Okay. Es conocido quizás porque sea muy simpático. Sí. No, y es reconocible. Pero no era un tipo conocido, tampoco investigaba mucho, no era un investigador profundo. Recordá que en aquella época también estaba la famosa maldita policía, ¿recordás? Sí, claro. La de Cloxic. Entonces había una denuncia muy fuerte de noticias sobre los robos en Pinamar. En aquel momento estaba muy en boga los robos en Pinamar, a punto tal que vos desde la cocina de la comisaría de Pinamar veías la caja de pago del casino de Pinamar, de la cocina. Entonces se decía que los efectivos policiales de la comisaría le señalaban a bandas que había en Pinamar quién había ganado en el casino y los asaltaban. Era todo un tema muy... quedaba justo enfrente de la comisaría, insólitamente. Y era el lugar donde mayor cantidad de asaltos había. Después se hablaba que estaba tabulado los robos, que había que dejar determinada cantidad de plata en la comisaría y podías asaltar las casas en invierno. Y se hablaba mucho de la banda de la costa, que había una banda muy grande, muy fuerte, manejada por oficiales jóvenes de la policía de la provincia de Buenos Aires, que manipulaban todas las bandas que ingresaban y salían de la costa atlántica. Te hablo desde San Clemente de Tuyú hasta Cariló. Mira, o sea que ya había como... toda la banda que estaba involucrada. Había como un combo de posibles asesinos, si se quiere, ¿no? Había muchas cosas. ¿Y cómo se forma la banda que termina asesinándolo? ¿Es pedido de Chabrán o es más papistas que el Papa y que hicieron un laburo para Chabrán? Yo me quedo por la segunda teoría, que era más papista que el Papa. Allí había un ex sargento del ejército, que era Gregorio Ríos, que manejaba la custodia, la guardia pretoriana que custodiaba a Chabrán, y había un grupo de policías que trabajaban para él. Para que te des una idea, la custodia de varios empresarios que estaban en Pinamar tenían más poder de fuego que la policía. Te hablo en pleno operativo Sol. Claro. Montaban la custodia con ametralladoras, con FAL, con pistolas de alto calibre, Glock 40, por ejemplo, que yo no las conocía, hasta que la conocí ahí. Había que quedar bien con los empresarios que tenían mucha influencia en Pinamar. Recordá que en aquella época, la época del menemismo, todos veraneaban en Pinamar. Claro. Era una playa, un balneario muy exclusivo donde veraneaba toda la política. Aquellos memoriosos recuerden que Menem va con la Ferrari a Pinamar. Claro. Y ahí está también la canción de Andrés Calamaro cuando dice no quiero estar enero en Pinamar, ¿no? Que se refiere justamente a eso. Toda la política en Pinamar, o sea, era toda una rosca enorme en Pinamar. Es más, el vicepresidente Rucau veraneaba en Villa Gesell, era el gobernador veraneaba en Pinamar. Si imagínate lo que era la rosca que había. Claro. Todo el PJ veraneaba en Pinamar. Gobernadores veraneaban en Pinamar también, en el caso de Romero Félix y varios más. O sea, era una rosca muy fuerte la que había en Pinamar. No fue casual entonces que haya sido ahí y no fue casual, digamos, políticamente Chabrán estaba muy cerca de Menem, eso está claro. De Menem. En una interna que empezaba a crecer la figura de Duhalde para ser el próximo candidato a presidente, ¿era así? Claro, porque era el candidato natural Duhalde. Menem iba por la reelección. Claro. El operativo reelección. Sí, claro. Acuérdate que él decía que había jurado por la Constitución del 53 y tenía que jurar por la del 94. Entonces eso le daba paño para poder ser nuevamente reelecto presidente. Pero finalmente esto no prosperó, y el candidato natural era Duhalde. Y la primera que se enfrenta con Menem es Chiche Duhalde. Claro. Tiene un enfrentamiento muy duro con Menem. Y ahí es cuando empieza la puja económica por el puerto de Pinamar.
y uno de los postulantes a comprar el pliego era Sabrán. Entonces, vos fíjate lo que era la mezcla extraña que había en Pinamar, que era un balneario de rosca permanente. Iban jueces, fiscales, senadores, diputados. Las carpas en los balnearios más famosos, los partidos de truco era para sacarle fotos. Estaban todos los medios en Pinamar porque era rosca pura. Y había los que cubrían la temporada en Pinamar iban periodistas políticos, pues estaba la rosca en Pinamar, era toda la rosca política de los 90. Antonio, hablábamos con el Gallego hace un rato también de otro hecho curioso, aparte del que vos marcás de que fue en la misma sala donde ahora se están leyendo los alegatos en el caso de Fernando Báez Sosa, que también, bueno, hay dos personas y una en particular, ¿no? Que estuvieron también en el juicio por el caso Cabezas y también ahora, y me refiero a Fernando Burlando, que creo que empieza, a ver, corregime, pero me parece que es el primer caso notorio donde uno lo empieza a conocer, luego se transformó en un personaje más público. ¿Qué recordás de ese Burlando de esa época? Era distinto, era mucho más joven, y ahí se da un dato muy curioso. Había dos abogados que tenían la banda de los hornos. Uno era Juan Martín Cerolini y Fernando Burlando. Burlando, curiosamente, fue la primera vez en mi vida que yo escucho un abogado defensor que responsabiliza a su defendido del homicidio de Cabezas. ¿Sí? La primera vez en mi vida. Mira. Él dice, él prácticamente los entrega. Y hay un mito popular que da vueltas, periodístico, esos rumores del Radio Pasillo, que decía que Duhalde había contratado el estudio jurídico de Burlando y Cerolini. Nunca se probó. Pero es un Radio Pasillo que cobró mucha fuerza. Y tiene lógica. Hoy le preguntás a cualquier periodista que haya cubierto la cabeza, te dice lo mismo que te cuento yo. Claro. Cualquiera. Mira, Pero fue la primera vez en mi vida que yo escucho que un abogado defensor incrimina a su defendido. Y sí, la verdad que muy curioso. Y también está, María Claudia Castro, que es la presidenta del tribunal hoy, estaba dentro del equipo de los fiscales en ese momento, ¿no? Fiscales, exactamente. Sí. La verdad que es llamativo, ¿no? Sí. Es curioso. Contame algo de la banda de Los Hornos, porque eran de la barra de estudiantes, ¿no? ¿Venía por ahí la historia? Claro, sí. Porque la historia real empieza con que una llegada a Duhalde escucha en la tribuna a Retana, que Retana cuenta que se había mandado una macana en Pinamar y habían matado a un tipo. Y da los nombres. Automáticamente Duhalde llama a Fogelman, que es el jefe de investigación, y le da estos nombres. Empiezan a investigar el comisario Miniscarco, Fogelman y creo que el comisario Costa, empiezan a investigar en Los Hornos, y ahí descubren que esta banda, que era parte de la barra de estudiantes, eran los que habían matado a Cabezas, y no recuerdo bien la fecha exacta, pero automáticamente va a la policía y los detiene a los 4 juntos. Pero tiene a 5. Al hermano de Horacio Braga también lo detiene y después finalmente queda exculpado del hecho porque se prueba que no estaba en el lugar, no había estado en Pinamar. Okay. Pero así fue más o menos el tema. Todo por un rumor y una escucha en la cancha. Mirá vos. Che, la última, y te agradezco la generosidad, sé que ya estás preparando tu programa. ¿A qué hora va? ¿A qué hora vas para C5? Ahora estoy acá en la radio y estoy yendo para allá. Bueno. La última, y te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, Galleguito, somos amigos, hemos laburado mucho tiempo juntos. Sí, te voy a ir a visitar en estos días. ¿Ya te fuiste de vacaciones? Sí. Sonó amenazante, Gallego, decirle que vas en buenos términos, ¿no? Voy en buenos términos, sí, claro. Sí, no. Sonó fuerte, Antonio, no sé. Me entregaba la billetera. Sí, bueno, pero seguís siendo hincha de Racing, ¿no? Sí. Obvio, querido. Un día tenés que contar las anécdotas. La gente con la cual veías los partidos en la cancha, es imperdible. Me interesa eso, ¿eh? Y no digas nada, pero digo, y alguno que hasta se babeaba en la cancha, ¿o no? Sí, que me mordió. No dejen afuera de esto, por favor. No, otro día. Escuchá, lo último, sé cuál es la respuesta, pero te la voy a preguntar igual. ¿Jabran se mató? Sí. Sí, se mató. ¿Por qué lo asegurás? Porque sería imposible que se pueda esconder. Sería imposible. Lo que pasa es que la duda empezó porque el médico legista que hizo la autopsia era el hermano de Corach, Hernán Corach.
Mirá. Entonces empezó a generarse la duda a partir del nombre. Pero el hermano de Corach es de los mejores médicos legistas del país y del mundo. Mirá, Es un no tipo sabía. que de consulta, de libros escritos, de medicina patológica. Entonces, cuando se nombra Corach, claro, Corach era el ministro del Interior de Menem. Entonces se empieza a ver Corach, y empieza a generarse toda una duda, pero yo creo que no hay dudas. Yo, a mi juicio, estoy convencido en 100% que es del cadáver de Sabrán. Sí, era el cadáver de Sabrán. La otra duda es porque al ser una escopeta, se preguntaban cómo llegaba al cañón, al gatillo de la escopeta, con el largo de la escopeta. Claro. Entonces se veía que Sabrán medía 1,93 m. Mira, grande. Era un tipo de brazos muy largos, yo lo conocía, Sabrán. Tipo de brazos muy largos, era un tipo muy alto, muy grandote. Entonces llegaba perfectamente bien. Después se probó que llegaba perfectamente bien por el largo del brazo y cómo estaba inclinado el cuerpo. Y después se dio todo un mito que el cuerpo, digamos que no había rebotado en la pared, pero había una mancha de sangre en la pared, así en el campo de la Roque, que era enorme, y estaba el golpe en la pared. Y la silla estaba rota. Ok. Por eso digo que no, yo no tengo dudas que se mató. ¿Era el empresario Sabrán en aquel momento? ¿Era el tipo, digamos, que más movía? Sabrán Menem le había entregado a él el correo que le daba el ingreso a Argentina por los aeropuertos. Y tenía a Llavito, que era dueña de Ocasa. Sí. Tenía todo el control del correo que ingresaba a la Argentina desde los aeropuertos, fundamentalmente de Seiza. Después tenía Córdoba, Mendoza. Los internacionales dependían de él. Todo lo que ingresaba por correo dependía de él. Entonces era un empresario muy importante, pero muy importante. Muy poderoso. Importantísimo, te digo. Manejaba una fortuna. Sí. Y aparte tenía el contacto ese directo que me parece que también lo hacía todavía más poderoso, ¿no? No solo por la guita, sino Tenía por el la teléfono llegada del rojo. poder. Claro. Y tenía el teléfono rojo. Claro. Lo atendía en directo. Me imagino. Tenía entrada directa a Olivos y a Casa de Gobierno. De hecho, en pleno caso Cabezas, él va a Casa de Gobierno. Y con el rombo, ¿te acordás de la luneta del auto? Sí. Él ingresa a Casa de Gobierno. Es un mensaje que da Menem, de apoyo. Y algo que en su momento también significaba poder, una cara desconocida, ¿no? Claro, una cara desconocida que manejaba, para que te des una idea, él le pagó la internación a Jarolaski en Cuba. Él tenía vínculo directo con Nosiglia. Uno de los habitués de Sabrán era la mano derecha de Nosiglia. Para que te des una idea, que era Marcelo Bazán, que trascendió porque había estado de novio con Marcela Tiner. Marcelo Bazán tenía diálogo directo con Sabrán. Tenía muy buena relación con el menemismo y con la coordinadora radical, pero muy buena relación. Y era muy amigo de Jarolaski. Y ahí sale la famosa frase del poeta contemporáneo Antonio Fernández Llorente que dice: el billete no tiene ideología, ¿no? De ahí es. No tiene ideología. El billete no tiene ideología. Y el dólar ni de izquierda ni de derecha. Es dólar. Es dólar. Y acá no se imprime. Te mando un abrazo grande. Sos un abrazo, grande. Gallito, te espero cuando quieras. Cuídate, un abrazo enorme. Chao. Chao, amigo Señor querido, un abrazo. Antonio Fernández Llorente, un gusto, un placer poder charlar siempre con él, uno de los íconos del periodismo argentino y de la calle, ¿no? Porque estuvo en los casos más resonantes. Él nombró 3 al pasar, ¿no? Porque él estuvo en el Soldado Carrasco, ¿no? Que él terminó con la colimba. Él estuvo en el caso de María Soledad Morales, que terminó con el gobierno de Saad y mucha impunidad del poder y todo lo demás. Estuvo en el caso Coppola, con todo lo que sabemos, la impunidad, o sea, terminó con algunos jueces que eran capaces de sembrar cualquier tipo de prueba para quedar. Y estuvo en el caso Cabeza. Todos hechos que cada uno a su modo modificaron la historia de este país. Sí, así que bueno, charlar con él siempre es un placer, pero aparte... Y bueno, y en este caso, aparte, sí, tiene, eso lo iba a decir, la memoria, obviamente que al haber estado trabajando tanto en eso lo tienen fresco, pero como tirando un hilo, vos fíjate la cantidad de nombres que van apareciendo. ¿No? Hasta Marcela Tiner aparece en el final. Así que, bueno. Pero fíjate vos cómo se repiten patrones también, ¿no? Siempre. El apellido famoso, el que llegó a tal lugar porque tiene conexión con tal otro, en fin. Este país no cambia más, dicen algunos, ¿no? 10:30.
¿Le damos la música un poquito? Vamos. Para cambiar de tema y después volvemos a Dolores para seguir escuchando al fiscal García y tenemos información deportiva y tenemos mucho por contarte en esta mañana cargadísima, repleta de información. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.